Hola Luis, ¿cómo están? ¿Alguno de ustedes aplicó? ¿Tú, verdad, Carlitos? Este, ya publicaron las listas, Carlitos, va a ver. Pero no supiste qué. Ay, espérame, no veo. Pero no supe, sí, pues obvio que te reconocí, claro que sí. Igual vino César, vino César, vino César, pero César es del grupo del fin de semana. Este, a ver, vamos a ver, espérame tantito. Sí, también a veces se conecta. ¿Ya viste, Carlitos? ¿O todavía no has entrado a ver si ya quedaste o no? Bueno, vamos a darle un aplauso. ¡Bravo! ¡Eh! Y vamos a darle un aplauso al César. Todavía faltan las entrevistas, ¿eh? Todavía faltan las entrevistas. Pero les fue bien en el examen. Muchas felicidades. No debería estar yo chismoseándoles esto. Felicidades, Carlitos. Felicidades, César. Bravo. A la entrevista, sí. Ujú. Muy bien. Ya lo siguiente es mero trámite, ¿eh? No me vayan a dejar mal. Bravo. Muchas felicidades, niños. De las niñas, ninguna, ¿no, verdad? Solamente recuerdo como que ustedes dos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar después de esta buena noticia. Vamos a comenzar con exantemáticas, ¿ok? Este, Vamos a comenzar con exantemáticas. Muchas felicidades, muchas felicidades. Este, Muy bien. Nos vemos en unas semanitas. Te tocó el 5 de agosto tu entrevista a las 10:30, Carlitos. Muy bien. Este, Vamos a comenzar, ya después de estarle chismoseando, vamos a comenzar con exantemáticas. Mm, muy bien, muy bien. Este, Hoy nada más vamos a ver exantemáticas, niños, para que se pongan al ratito a ver el food. Vamos a comenzar con esta exantemática. Ya están todos. Ya nada más hice tantito tiempo por ahí para que se conectaran los últimos, porque sí es muy importante que todos vean exantemáticas. En el ENARM, la verdad es que siempre vienen exantemáticas. Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a ver esta primera exantemática. Esta primera exantemática, vean cómo es una enfermedad que se asocia con un exantema maculopapular. Todas las exantemáticas, prácticamente todas, excepto herpes, son maculopapulares. ¿Qué significa maculopapular? Que tienen máculas, es decir, las manchas, manchitas, ¿ok? Y pápulas. ¿Qué son las pápulas? Pues son estas lesiones elementales, donde son lesiones circunscritas con bordes elevados, ¿ok? Y se llaman maculopapular, ¿ok? Las mismas lesiones maculopapulares pueden llegar a estar en la boca y esto se le llama enantema, ¿ok? Cuando las lesiones están en la mucosa oral se le llama enantema, pero además se manifiesta con lengua frambuesada, queilitis, labios rojos,
fiebre, cefalea. ¿Y qué creen que sea esta enfermedad? ¿Cuál creen que sea? Voy a cerrar el WhatsApp para que no esté dando lata. ¿Qué enfermedad creen que sea? Kawasaki podría ser Kawasaki, pero, la principal característica es el exantema maculopapular generalizado. Muy bien, escarlatina. Entonces, la verdad es que no está tan mal los que dijeron Kawasaki, porque el Kawasaki es el diagnóstico diferencial, o a veces, dependiendo de las circunstancias, hay casos de escarlatina donde de pronto piensas en Kawasaki, pero ahorita les vamos aquí, ya que lleguemos en Kawasaki, van a ver que no se parece tanto. La escarlatina es una infección causada por este patógeno que es Streptococcus pyogenes y que acuérdense que el piógenes también está relacionado con la faringoamigdalitis bacteriana. ¿Y cómo se le llama el tratamiento antibiótico que le damos al piógenes? ¿Cómo se le llama al tratamiento antibiótico que le damos al Streptococcus pyogenes? Eso, penicilinas, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que de pronto el estreptococo piógenes puede llegar a provocar una respuesta diseminada y esa respuesta diseminada se llama escarlatina. No es una complicación del piógenes. Las complicaciones del piógenes, acuérdense que puede ser esta artritis séptica, fiebre reumática, pero no vamos a ver eso. Vamos a ver la infección activa, ¿ok? Es una infección activa por estreptococo piógenes, donde como todas las exantemáticas, va a ocasionar fiebre, cefalea, náuseas, puede llegar a dar vómito y malestar general. Así como en TORCH, todos los niños con TORCH tienen restricción del crecimiento intrauterino, ictericia, mal estado general, hepatosplenomegalia, alteraciones hematológicas, todas las exantemáticas van a tener fiebre, cefalea, mal estado general, dolor a lo mejor pueden tener rinorrea, todas van a tener lo mismo, ¿ok? En general, el periodo de incubación. Eso también a veces lo llegan a preguntar, sobre todo para sarampión. Pero si no llegan a recordar de cuánto es el periodo de incubación, ustedes pónganle 2 a 3 semanas o 21 días, porque en la gran mayoría son 21 días, ¿ok? Aquí para Streptococcus pyogenes, como es bacteriana, la verdad es que sí el periodo de incubación es un poquito más corto, de una semana. Las manifestaciones clínicas, fiebre, como ya lo vimos, y vienen las manifestaciones específicas de la enfermedad, donde llegamos a tener lengua saburral o lengua en fresa. Puedo llegar a tener una faringoamigdalitis con exudado blanquecino, clásica del piógenes, y el exantema, que es un exantema maculopapular, ¿ok? Que este es el clásico, maculopapular, generalizado con piel de lija. Esto es súper importante porque la piel de la escarlatina se siente como rasposa, ¿ok? Piel de lija, que a la digitopresión blanquea un poco, que presenta líneas de Pastia. ¿Qué son las líneas de Pastia? Significa que en las articulaciones llega a tener como acumulación o conglomerado de las lesiones. Y tiene el triángulo de Filatov, que el triángulo de Filatov es que alrededor de la boca y la nariz tiene ausencia de lesiones, ¿ok? Entonces, el diagnóstico, pues por supuesto que la sospecha del diagnóstico es clínico, mediante que el gold estándar en el diagnóstico es el cultivo faríngeo, al igual que el gold estándar del faringoamigdalitis por piógenes, ¿ok? Las pruebas rápidas para antígeno realmente no las preguntan, pero sí acuérdense que la sospecha es clínica y el gold estándar es el cultivo, ¿sale? Las complicaciones, pues ya sabemos, las complicaciones del piógenes, que es fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica, les pueden llegar a poner una otitis media, pero en general, acuérdense que la complicación de un piógenes no tratado más preguntable para el ENARM es la fiebre reumática. Y el tratamiento, pues ya dijimos que el tratamiento son las penicilinas, ya sea que se ha tomado como la amoxicilina o penicilina intramuscular. ¿Cuál es la penicilina que se pone intramuscular? ¿Cómo se le llama a esa penicilina intramuscular? Gebenzatínica, súper, muy bien. Súper, súper, súper. Muy bien, gebenzatínica, excelente. Muy bien, entonces, acuérdense, puntos principales, no se les olvide. Piógenes, ¿sale? Estreptococo piógenes, ¿ok? Te puede llegar a dar una faringoamigdalitis bacteriana o el caso clínico te diga que hace una semana tenía una faringoamigdalitis bacteriana
o con exudado blanquecino, que actualmente tiene un exantema maculopapular generalizado de predominio en troncos, extremidades, con una piel rasposa. Puede llegar a tener una acumulación o un conglomerado de lesiones en las articulaciones, que ya dijimos que esas son las líneas de Pastia, y pueden llegar a tener libre de lesiones alrededor de la boca y la nariz, que es el triángulo de Filatov. El diagnóstico es el cultivo del Piógenes, el tratamiento obviamente que es la penicilina y las complicaciones que te puede dar pues son secundarias al Piógenes, que puede ser fiebre reumática. ¿Ok? Este, ay, perdóname. Listo. Muy bien. Ahora, vean este exantema que se caracteriza por tener, otra vez, maculopapular, diseminado, el niño está todísimo dar. Vean cómo pues realmente no es como que presente síntomas muy graves como el sarampión. Este se caracteriza porque las mejillas se ven muy rojas, tiene un signo que se llama signo de la bofetada, pero aparte en los brazos y en las piernas tiene este signo que es que el exantema maculopapular se vuelve como en red o en malla. Y esto se le llama signo del guante y calcetines, ¿ok? Entonces, signo de la bofetada, el exantema de las extremidades es como en malla o reticular. ¿Ya vieron qué característico? El niño, vean sus cachetes súper rojos y otra vez el exantema como en malla. ¿Qué tipo de exantemática creen que sea esta? Eso, muy bien, muy bien. Eritema infeccioso, cuyo sinónimo es quinta enfermedad, cuyo sinónimo es parvovirus B19. Oigan, pero este no es el parvovirus del perro, ¿eh? Nada que ver con el parvovirus del perro. Este parvovirus, los humanos somos los portadores y no los perros, ¿ok? El de los perros es otro, ¿sale? Parvovirus B19, muy bien. Entonces, no se me vayan a olvidar de los sinónimos, porque a veces se los preguntan como quinta enfermedad, a veces se los preguntan como eritema infeccioso, a veces se los preguntan como parvovirus B19, ¿ok? Entonces, muy frecuente en los niños que acuden a guarderías, lo que les decía del periodo de incubación, que si no se acuerdan, pues ustedes pongan 21 días. Si les llegan a preguntar un periodo de incubación, usualmente va a ser sarampión, que es de 21 días. Y las manifestaciones clínicas, pues como toda exantemática, te puede llegar a dar malestar general, fiebre, náuseas, vómito, rinorrea, ¿ok? Acuérdense que el Piógenes, el exantema por escarlatina no pica, no es pruriginoso. No todas las exantemáticas pican, de hecho ninguna pica excepto la varicela, todas las demás no pican, ¿ok? Entonces, el eritema infeccioso es un exantema otra vez maculopapular diseminado, donde se caracteriza por estar predominio en las mejillas, esto se le llama signo de la bofetada, y también tiene un patrón reticular o en encaje en las extremidades, y esto se le llama síndrome de guante calcetines. ¿Por qué? Porque en los brazos y en las piernas, como si fueran los guantes estos como largos, tienen como este retículo o esta malla, ¿ok? Acuérdense principalmente que les dicen reticulado en encaje con el signo de la bofetada. El diagnóstico es clínico, el gold estándar es por serología para parvovirus y la complicación principal de parvo es importante porque la preguntan. En los niños o en los pacientes con el exantema en bebés, el principal complicación más grave son alteraciones hematológicas, ¿ok? En las mujeres embarazadas o en los adultos te puede dar anemia aplásica y en las mujeres embarazadas te puede dar abortos. En los niños con parvovirus, la gran mayoría de las veces son inofensivos, no pasa nada, les da la infección, les salen estas como lesiones y se les quita el tercer día. La verdad es que es una enfermedad muy benigna, pero en los adultos no tanto. Adultos con algunas formas de anemia plásica se les hace serología parvovirus y resulta que tienen serología por IgG positivas a parvo. Entonces, el parvovirus en los adultos se puede llegar a relacionar con anemia plástica y en las mujeres embarazadas se asocia con abortos, ¿ok? Muy bien.
El tratamiento, pues no hay tratamiento. Es un virus, no hay ningún tratamiento. Más o menos le das tratamiento para la fiebre, le das tratamiento para el malestar general y en cuestión de 3, 4 días el niño está como si nada, ¿ok? Y luego veamos este exantema. Este exantema está caracterizado otra vez, pues un exantema maculopapular diseminado, pero a diferencia de la escarlatina, este es un exantema maculopapular y a diferencia del parvo, vean cómo en el parvo confluye, ¿ya ven? Estas lesiones confluyen entre sí. En el siguiente tipo de enfermedad, las lesiones o el exantema es no confluyente. ¿Ya vieron cómo los puntitos se separan unos de otros? Entonces, este es un exantema no confluyente, maculopapular, diseminado, que aparece en bebés de 18 meses a 2 años, principalmente el pico es a los 18 meses, y que da fiebre, malestar general, y en el momento en el que se quita la fiebre, púmbale, aparece el exantema, ¿ok? ¿Cómo se le llama a esa enfermedad? Que en el momento en el que la fiebre se quita, aparece el exantema. Muy bien, como su nombre lo dice, exantema súbito. ¿Y por qué súbito? Pues porque cuando desaparece la fiebre, súbitamente aparece el exantema. De la nada, de la noche a la mañana. Literalmente, el niño se va a dormir con fiebre, amanece sin fiebre y lleno de exantema, ¿ok? Su sinónimo, como bien lo dice Ara, es roceola o sexta enfermedad. ¿Por qué? Porque es provocada por el virus del herpes 6. Entonces, nada más nos ponen aquí cuál es el gold estándar del diagnóstico de parvovirus. Acuérdense que es la serología, ¿ok? Aquí está, serología, ¿sale? Gold estándar en parvovirus, serología, ¿ok? Muy bien. Ahora, el exantema súbito, acuérdense que lo mismo, exantema maculopapular, rosado, no confluyente, y súper importante, siempre te van a dar este dato, niños, siempre te van a decir que el exantema comienza cuando la fiebre se quita, ¿ok? El periodo de incubación, muy frecuente lo que les decía en bebés chiquitos, 18 meses, 2 años, al igual que parvovirus. Acuérdense que parvovirus el agente es parvo B19 y que el parvovirus tiene 2, 3 formas de llamarlo. Quinta enfermedad, parvo infeccioso. Mientras que el exantema súbito, sus sinónimos son roceola. Me confunden exantema súbito con rocio, me confunden a veces eritema infeccioso con exantema súbito. ¿Ok? No se me vayan a confundir. Acuérdense que uno es de parvovirus y otro es por herpes 6. ¿Ok? Entonces, el agente causal es herpes virus tipo 6. El exantema, otra vez, que es un exantema maculopapular generalizado, rosa, no confluyente y que empieza cuando la fiebre se termina. Nunca el exantema está durante la fase febril de la enfermedad. ¿Ok? El diagnóstico es 100% clínico. El gol estándar en el diagnóstico, la verdad es que para exantema súbito no hacemos. No hacemos porque es una enfermedad muy benigna, pero en caso de que se las llegaran a preguntar, pues es por serología, ¿ok? El diagnóstico es por serología. Em, Miren, 4S, súbito, roceola, sexta enfermedad y 6. A ver, ¿cómo? Y roceo, sexta enfermedad. Mnemotecnia. Perdónenme. ¿De eses? 4 S, ya te entendí, perdóname, Alfonso, 4 S. Ándale, sí, 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 justo. Es una mnemotecnia para exantema súbito. Es una mnemotecnia para exantema súbito. S de súbito, de roceola, de sexta enfermedad y de herpes 6. Está buena, me gustó, está muy buena. La voy a poner. ¿Te la inventaste o ya viene así de que en los tips del ENARM? Sí me gustó, me gustan las mnemotecnias. Ujú, está buena. Mm, Es parecida al signo de las 4 Ds de, a ver, díganme en qué
¿En qué enfermedad tenemos las 4Ds? ¿En qué enfermedad tenemos las 4Ds? Eso. Epiglotitis. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, muy bien. Ahora, las complicaciones, ya nada más me faltó decirles que el herpes 6 puede estar relacionado con encefalitis, ¿ok? Todos los virus del herpes se relacionan con encefalitis. Y el tratamiento, pues nada, la verdad es que así como aparece, con la misma, así como igual de súbito desaparece. Un día el niño está todo lleno de lesiones y al día siguiente amanece como nuevo, ¿ok? Entonces, pues nada, la verdad es que es una enfermedad muy benigna. No hay que darle ningún tratamiento. Esta enfermedad, ven aquí unos chamacones ahí dándose un quicorete, un besito, y resulta que tiene como si fuera una faringoamigdalitis bacteriana, pero, que cuando le inician el amoxicilina se llena de ronchas. Este está súper mega fácil. Está súper fácil esta. ¿Por qué? Pues porque el diagnóstico es mono, obviamente. ¿Sale? Mononucleosis infecciosa es una enfermedad causada por Epstein-Barr, ¿ok? Y el Epstein-Barr, pues sabemos que puede llegar a estar positivo en algunas secreciones, incluida la saliva, fomites, muy frecuente en guarderías, sin embargo es todavía más frecuente en los adolescentes, ¿ok? Y no porque se besuqueen, ¿eh? Es frecuente en los adolescentes porque como que el pico de edad en la que ocurre la seroconversión, la seropositividad de Epstein-Barr es en la adolescencia. Entonces, puede ser que no se esté besuqueando, pero pues igual le puede dar, ¿ok? Muy bien. Mm, las manifestaciones clínicas, fiebre de muy alto grado, ¿ok? Linfadenopatías muy importantes. Acuérdense que la faringoamigdalitis bacteriana por piógenes da da mucho dolor y linfadenopatías importantes submandibulares, pero la mononucleosis infecciosa te puede dar adenopatías submandibulares en la cadena cervical anterior, retroauriculares, te puede llegar a dar axilares, inguinales, es decir, en los sitios habituales de aparición, pero importante el linfadenopatía diseminada, ¿ok? Súper importante la faringoamigdalitis, obviamente, y entonces la verdad es que como sí parece una faringoamigdalitis por piógenes, pero muy, muy perrucha, normalmente a estos pacientes les inicias amoxicilina o penicilina, porque no es como que te vas a decir, ay, le voy a hacer una serología para esperarme a ver si es piógenes o es Epstein-Barr. Entonces, ante la duda, inicias tratamiento. ¿Por qué? Pues porque si no le das tratamiento y si estuvieras ante un piógenes, ese paciente tiene riesgo de hacer fiebre reumática y que le vaya muy mal en la vida. Entonces, estos pacientes, en los casos clínicos, a diferencia de la faringoamigdalitis clásica, en el Epstein-Barr o en la mononucleosis les van a poner que el paciente puede llegar a tener hepato o esplenomegalia, ¿ok? Y que cuando inician el tratamiento antibiótico, pues inmediatamente a las 24 horas aparece un exantema maculopapular diseminado, ¿ok? Y ya cuando lees esto, la verdad es que pues ya no te queda la menor duda que es una mononucleosis infecciosa. El diagnóstico es clínico y el diagnóstico gold estándar, pues ya dijimos que es con serología para Epstein-Barr IgM. Acuérdense que la IgG te habla de memoria inmunológica, es decir, de que ya tuviste la enfermedad, mientras que los IgMs positivos para Epstein-Barr, pues te hablan de infección activa, ¿ok? Aquí el problema no es que te dé Epstein-Barr, el problema no es la mononucleosis, el problema son las consecuencias del Epstein-Barr. Todos nosotros dijimos que ya nos expusimos a Epstein-Barr, todos nosotros, a esta edad, a nuestra edad ya todos estuvimos expuestos. El problema es que el Epstein-Barr puede ser un virus que puede condicionar o que puede ser un factor de riesgo para ciertos cánceres hematológicos, principalmente linfomas, ¿ok? Entonces, no todos los pacientes portadores de Epstein-Barr o de citomegalovirus van a desarrollar linfomas, pero sí es un virus que se relaciona a ser un factor de riesgo. Es un para tumores, para cáncer hematológico, ¿ok? Muy bien. Entonces,
Dentro de las complicaciones propias de la infección por Epstein-Barr aguda, el Epstein-Barr también te puede llegar a dar un síndrome sumamente grave y terrible que se llama síndrome hemofagocítico. Esto es durante la fase activa. Los linfomas, la verdad es que se relacionan como a largo plazo. O sea, a lo mejor tuviste contacto con Epstein-Barr, tienes serología positiva y 7 años después desarrollas linfoma, ¿ok? Sin embargo, el síndrome hemofagocítico, hagan de cuenta que es como una leucemia, se manifiesta como una leucemia. De hecho, cuando te llegan los pacientes piensas que es una leucemia mieloide por la gravedad del paciente. Se manifiestan con, literalmente tienes fagocitos, tienes macrófagos fagocitando células hematológicas. El problema es que desencadena una respuesta inmunológica muy importante, desencadena una respuesta inflamatoria muy importante. Estos pacientes tienen pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, coagulación intravascular diseminada, sangrados, trombosis, choque y aparte tienen consumo de células hematológicas. Entonces, la verdad es que es una enfermedad que muchos pacientes se mueren sin diagnóstico. Las aspirados de médula ósea resultan negativos para cáncer, pero igual se trata con quimioterapia, ¿ok? Entonces, es una enfermedad muy, 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 muy grave que puede llegar a ser condicionada por el Epstein-Barr, ¿ok? Pero eso es lo más grave de todo. Digamos que otra cosa grave, pero no tan grave, es la ruptura esplénica. El Epstein-Barr activo puede llegar a dar esplenomegalia y esta esplenomegalia puede haber zonas de ruptura del vaso y esto generar sangrado y hemorragia intraabdominal y te puede llegar a dar como un choque hemorrágico secundario a la ruptura esplénica. Pero esto es sumamente grave. En mi vida he visto una ruptura esplénica por Epstein-Barr, pero sí he visto síndromes hemofagocíticos por Epstein-Barr. Entonces, pues bueno, la literatura lo describe, pero en mi vida he visto una ruptura esplénica y sí he visto muchos síndromes hemofagocíticos. Entonces, pues bueno, el tratamiento no hay nada que hacer. El tratamiento es suspender el antibiótico porque pues claramente no es un piógenes. Paracetamol, reposo y en casos graves, pues obviamente estos pacientes sí tienen que ser sometidos como si fuera una quimio, hagan de cuenta. Esteroides, inmunomoduladores, etcétera. Pero no se los van a preguntar, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a descansar, vamos a tomarnos un descansito y ahorita regresamos con las otras exantemáticas, porque siento que si no, les va a explotar la cabeza de tantas exantemáticas, ¿ok? Ahorita regresamos.
¿Listos? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿No se han confundido entre una y otra? Ok, bueno, tan fáciles. Van a ver que si ustedes leen la palabra clave no se van a confundir en el caso, ¿ok? Al final vamos a hacer un repaso y luego vemos preguntas, ¿ok? Muy bien, ahora, esta es una exantemática que está bien fácil de reconocer porque es la única exantemática que tiene vesículas. ¿Cuál es la exantemática que por excelencia tiene vesículas? La exantemática que tiene vesículas, varicela, obviamente. ¿Ok? Entonces, la varicela es una enfermedad causada también por un virus de herpes que se llama herpes zóster. ¿Ok? Herpes zóster tiene un periodo otra vez de incubación de 21 días y los pródromos de la enfermedad, pues acuérdense que es fiebre, cefalea, rinorrea, náuseas, vómitos y como si fuera una infección de vías aéreas superior, que con el paso de los días aparecen máculas que se convierten en pápulas, que se convierten en vesículas, que posteriormente se ulceran y al final tienen una fase de costra. Y esta evolución natural de las lesiones de la varicela ocurre en diferentes fases durante la enfermedad. Es decir, voy a tener algunas lesiones tipo papulares, otras lesiones vesiculosas y otras lesiones en fase de costra. La varicela deja de ser contagiosa cuando el niño ya tiene todas sus lesiones en fase de costra. En ese momento ya no es contagioso, pero mientras todavía tenga vesículas, el paciente sigue siendo contagioso, que es más o menos entre 2 y 3 semanas. ¿Ok? Es sumamente pruriginoso, o sea, da mucha comezón. Provoca un exantema en cielo estrellado, también le llaman exantema en gotas de rocío sobre el pétalo de una flor, literal. Y esto es porque se genera como una papulita que se convierte en vesícula, eso es el rocío, y alrededor es una zona eritematosa. Entonces, acuérdense que la lesión elemental en el herpes en general, la lesión elemental en la varicela en el varicela zoster es la vesícula, ¿ok? El diagnóstico puede ser a través de tinción de sangre o por ELISA, que es reacción en cadena de polimerasa, que es detección viral. Sin embargo, pues ningún paciente tiene que ser sometido a esto, ya que todos los pacientes, la verdad es que el diagnóstico es clínico. Sin embargo, sepan que el gold estándar es la tinción de sangre o métodos inmunológicos, que puede ser a través de la PCR o ELISA, ¿sale? Las complicaciones. La complicación más frecuente es que las vesículas o las lesiones cutáneas se impetiginicen y esta impetiginización es por estafilococo aureus, ¿ok? Esa es la complicación más frecuente, infección de las lesiones. Y cuando tenemos las lesiones infectadas, pues debemos de dar mupirocina con la finalidad de poder quitarle como este estafilococos a las lesiones o a las vesículas, ¿ok? Esa es la complicación más común. Pero la complicación más grave, que como estamos tratando de un virus del herpes, acuérdense que el herpes siempre te puede llegar a dar encefalitis. El herpes te da encefalitis y pues es una complicación muy grave de la varicela, razón por la cual todos los pacientes deberían de ser vacunados, ¿ok? Otra complicación, pues, es la ataxia o el síndrome cerebeloso infeccioso o postinfeccioso asociado a varicela o a herpes, ¿ok? En donde los pacientes llegan con un síndrome cerebelóseo o ataxia y pues casi siempre es benigno, pero tiene que estar hospitalizado el paciente porque es un tipo de encefalitis, ¿ok? El tratamiento es sintomático, sin embargo, todos los pacientes acuérdense que yo les decía, todos los pacientes con herpes de cualquier tipo, ya sea herpes neonatal, herpes relacionado con TORCH, todos los tipos, todos los pacientes con herpes 2 o con varicela zoster tienen que recibir tratamiento con aciclovir. ¿Por qué no les digo todos los herpes? Porque el herpes, este herpes, no requiere tratamiento con aciclovir, ¿ok? El herpes, el exantema súbito, no requiere tratamiento con aciclovir. Aunque es un herpes, no requiere tratamiento. Los únicos dos que requieren tratamiento es el herpes 2, en el contexto de un paciente con TORCH, ¿ok? Por herpes, y varicela zoster, ¿sale? O sea, la varicela normal se lleva tratamiento con
con aciclovir, ¿ok? Aquí les puse la dosis, que no la necesiten en lo más mínimo, pero se las puse ahí por si en algún momento ven a un paciente con varicela, ¿ok? Acuérdense que ya no hacemos fiestas de varicela, ni que ante chiquitos, acuérdense que siempre nos tocó que la mamá traía a toda la familia para que a todos les diera varicela, pero eso ya no se debe de hacer, ¿ok? Está proscrito. Ahora lo que debemos de hacer es vacunar a los niños. Y yo nada más quiero ver si se acuerdan a qué edad ponen la vacuna de varicela. ¿Es una dosis? ¿A qué edad? ¿A qué edad pones varicela? 12 meses, muy bien. 12 meses. ¿Y qué tipo de vacuna es? ¿Es una vacuna de polisacáridos, combinada, atenuada, viva? ¿Qué tipo de vacuna es? Virus vivos atenuados. Muy bien, Ara. Muy bien, niños. Muy bien. Muy bien, virus vivos atenuados, súper. Razón por la cual no la puedes poner en pacientes con inmunosupresión, no la puedes poner en pacientes embarazadas, no la puedes poner en pacientes con alguna enfermedad que genere un inmunocompromiso, ¿sale? Ahora, yo aquí les puse en el contexto de la embarazada porque esto les gusta mucho preguntarlos. Acuérdense que la varicela zóster, al igual que el herpes tipo 2, cuando se contagia a la embarazada antes de las 20 semanas de gestación, te puede dar esto que se llama síndrome de varicela congénita, que entra en otros y entra en la H de herpes de Torch. Varicela congénita te da anencefalia, defectos graves del tubo neural, cicatrices cutáneas muy graves o amputación de ciertas zonas de las extremidades, principalmente alteraciones en sistema nervioso central. A mayor edad gestacional, menor afectación fetal, pero más fácil es que se transmita en el feto y en el feto le va a dar varicela. Entonces el feto usualmente nace con lesiones cutáneas o con cicatrices cutáneas. Esto va a depender del momento de la gestación donde se puede llevar a dar la infección, ¿ok? Y súper importante. Neonatos que nazcan con mamá infectada por varicela 7 días antes o 7 días después del parto puede llegar a condicionar infección neonatal grave, que ya lo vimos. Las tres formas en las que te puede dar infección neonatal el herpes, acuérdense que es encefalitis, sepsis neonatal por herpes o por varicela zóster y enfermedad mucocutánea, es decir, varicela grave, ¿ok? Entonces, no se olviden que estas son las características de un bebé que puede nacer de una mamá con varicela. Ahora, en mayores de 12 meses o a los 12 meses te toca, perdónenme, aquí yo les puse, son 2 dosis, pero no son 2 dosis, es una dosis, perdónenme, una dosis subcutánea porque son virus vivos y puedes llegar a tener un refuerzo a los 4 o a los 6 años, ¿ok? Ahora, el grupo de riesgo. ¿Qué onda con estas preguntas que te dice? Hay un salón de clases, uno de los niños tiene varicela. De sus compañeros o de sus 10 compañeros, uno de ellos está recibiendo tratamiento para cáncer y la maestra está embarazada. ¿Qué le toca a la maestra? ¿Qué le toca a los niños del salón? ¿Y qué le toca al niño con cáncer? Entonces, ustedes me van a decir, a ver si se acuerdan, porque creo que sí les dije. ¿Qué le va a tocar a la maestra embarazada si uno de sus compañeritos, si uno de sus niños del salón tiene varicela? La maestra nunca le dio varicela y no está vacunada para varicela. Está embarazada. ¿Qué le voy a poner a la maestra? ¿Qué creen que le deba de poner a la maestra? Muy bien, le debo de poner una inmunidad pasiva. Le debo de poner gamma globulina, pero ojo, es una gamma globulina hiperinmune, es decir, es una gamma globulina específica para la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿a la maestra le puedo poner vacuna? ¿A la maestra le puedo poner vacuna? Pues no, porque está embarazada y acuérdense que las embarazadas está prohibido poner virus vivos. Ahora, a los compañeritos del salón, ¿qué les pongo? ¿Qué le pongo a los compañeritos del salón? ¿Cuál es mi criterio para saber si tengo o no que hacer algo? ¿Qué voy a preguntarles a las mamás de los compañeritos? Obviamente que sí están vacunados. Claro, muy bien, muy bien. Y si las mamás dicen sí, todos los niños del salón están vacunados, ¿hago algo más o ya digo, ok, perfecto, excelente? Niño sano, vacunado, ¿le toca algo?
Pues la verdad es que nada, ¿ok? Ya así lo dejas, sigues con tu vida, ¿ok? Niño vacunado, pues ok, está todo bien, estás vacunado, estás protegido, lo más seguro es que no te dé varicela, pero si le llega a dar varicela, le va a dar una forma súper leve de varicela. Ahora, tienes al niño con cáncer, ¿ok? Tienes al niño que está en fase de mantenimiento de leucemia. A ese bebecito, a ese pequeño, ¿qué le toca? ¿Qué le toca a ese niño? Le toca gama igual que a la maestra. ¿Cuánto tiempo tengo para poner la postexposición? Entonces, puedo tener hasta 96 horas postexposición para aplicar la gamma-globulina, hasta 96 horas para la maestra embarazada y hasta 96 horas para el niñito en tratamiento con cáncer. Y luego Juanito Pérez, del salón, Juanito Pérez no está vacunado para varicela. No tiene varicela, no está vacunado. Y es el mejor amigo de Paquito, que es el niño de la varicela. ¿Qué le toca a Juanito? Es un niño sano que no está vacunado, su mamá no lo vacunó y su mejor amigo Paquito tiene varicela. ¿Qué le toca a Juanito? Es un niño sano. ¿Qué le tocará? Muy bien, vacuna. Y ahí tengo 72 horas, ¿ok? Para aplicar la vacuna tengo 72 horas postexposición para que sirva. Si no, pues está bien que se la pongas, pero pues no le va a servir, ¿ok? Entonces, ¿se entendió esto de la vacuna y todo lo que hemos explicado? ¿Sí? No se les vaya a olvidar qué pasa con la embarazada o con los inmunocomprometidos, qué pasa con los sanos vacunados y qué pasa con los sanos no vacunados. ¿Ok? Funciona como muy similar a tétanos, hagan de cuenta. ¿Es recomendable dar aciclovir? No, el aciclovir solamente se da en enfermedad activa. ¿Ok? Los tratamientos farmacológicos solo se utilizan para la enfermedad. En la única condición en la cual damos antibióticos profilácticos son pacientes con inmunocompromiso grave, pero para otras enfermedades, cardiopatías congénitas cianógenas de flujo pulmonar incrementado o con turbulencia, en caso de que les vayan a operar o les vayan a operar un diente. ¿En qué otra cosa damos? En algunos pacientes con enfermedad renal o con neuropatía obstructiva, podemos llegar a dar algunos antibióticos profilácticos para infecciones de vías urinarias, pero la verdad es que en todo lo demás que existe en la vida no utilizamos nada profiláctico. ¿Ok? Carlita, habías leído en la GPC que si contaban con una vacuna se tenía que poner inmunoglobulina y luego la vacuna. ¿Para quiénes? Perdóname, Carlita. Gamaglobulina y vacuna. Si contaban con una vacuna, se tenía que poner inmuno y vacuna. Personal de salud. Ahorita lo reviso, Carita, porque fíjate, con una dosis de varicela tienes protección. En pacientes inmunocompetentes tienes protección hasta del 90%. Menciona que depende de si tiene una o dos dosis, es diferente la prevención. Ahorita lo checamos porque a lo mejor para fines como muy como piquis de la GPC les puedan llegar a preguntar algo así. Entonces, para la vida real no lo necesitamos en lo más mínimo, pero déjenme ver qué específicamente en esto. Ahora, otra cosa importante. Pacientes inmunocompetentes no les das gamaglobulina. En la vida real, nunca en la vida utilizas gamaglobulina para un paciente inmunocompetente, ¿va? Pero ahorita leo la guía para ver exactamente cómo viene ese párrafo, porque de ahí les gusta agarrarse. Para el ENAM, de ahí les gusta agarrarse, ¿sale? Muy bien. Ahora, vean este exantema que es maculopapular diseminado como todos los maculopapulares, pero resulta que tiene mal aspecto general, coriza, conjuntivitis, puede llegar a tener algunas adenopatías, pero el paciente luce grave y en la boca tiene unas manchas blanquecinas y enantema. ¿Qué enfermedad será esta donde el paciente puede llegar a estar grave? Puede llegar a tener unas lesiones terribles en la piel y un enantema con manchas en las mejillas, obviamente que es sarampión, ¿sale?
Entonces, el sarampión sí se tienen que aprender la familia, que es Paramyxoviridae, ¿ok? Paramyxoviridae es la familia del virus RNA del sarampión y histopatológicamente genera unas lesiones que se llaman, más bien, las células puede llegar a presentar como estas manifestaciones, que son las células gigantes, que se llaman de Wartin-Finkelday. Y esto en algunos ENARMs los han llegado a preguntar cuáles son las células patognomónicas de sarampión en estudios histopatológicos. Así como las células de multinucleadas en ojos de búho en linfoma de Hodgkin, aquí tenemos células gigantes de Wartin-Finkelday en sarampión, ¿ok? Las manifestaciones clínicas, obviamente todos, como todo pródromo de las exantemáticas, provoca infección de vías respiratorias, fiebre de muy alto grado, aspecto tóxico. Aparecen el exantema maculopapular diseminado con inyección conjuntival, enantema. Tenemos las dichosas manchas de Koplik, que son unas lesiones orales, sobre todo en los carrillos. Las líneas de Stimson, que son como zonas hemorrágicas en los párpados inferiores, y las manchas de Hermann, que justo son como unos puntos grisáceos que los niños pueden llegar a tener en las amígdalas, que no es un exudado como blanquecino clásico del Piógenes que que podríamos ver en una escarlatina. Acá son pequeños puntitos, ¿ok? El exantema, pues ya dijimos, es maculopapular diseminado, no pruriginoso. Y hasta ahorita, oigan, algo súper importante. Todos los exantemas que hemos visto, todos respetan palmas y plantas. ¿Qué significa? Que el exantema no va a aparecer en las palmas y en las plantas de los pies. No hay lesiones, ¿ok? Acuérdense que yo les decía que las únicas enfermedades que puede llegar a haber lesiones en palmas y pies es Coxsackie por mano, pie, boca. Y en un neonato, miren qué bonito, son las células de Finkelday. Y en un neonato puedo llegar a ver pénfigo palmoplantar en la sífilis congénita. De ahí en fuera, ninguna exantemática afecta manos y pies, ¿ok? Muy bien. Entonces, qué bonito que hayas mandado esta foto, Ara, porque a veces se alocan un poco en el ENARM y les pueden llegar a poner imágenes de este tipo, ¿eh? O sea, les pueden poner esta imagen, ¿a qué corresponde? Sí está como muy histopatológica la cosa, pero pues bueno, se las pueden llegar a preguntar, ¿ok? Obviamente en el contexto a lo mejor de un caso clínico de un paciente con un exantema maculopapular. El diagnóstico pues es clínico y el gold estándar otra vez pues es con serología. Casi todos los gold estándar de las exantemáticas son serologías, excepto el cultivo para Piógenes, específicamente en escarlatina, ¿ok? Las complicaciones. Las complicaciones más comunes están asociadas a otitis media aguda, diarrea, neumonía, encefalitis y existe una complicación sumamente grave del sarampión que se llama encefalitis esclerosante subaguda, que puede ocurrir hasta 10, 20 o 30 años postinfección y que es es una encefalitis progresiva fulminante, ¿ok? Todos los pacientes se mueren. Desconozco, la verdad es que si no les tengo el dato de cuál es la proporción de pacientes que pueden llegar a presentar encefalitis, pero si no mal recuerdo, entre un 4 a un 8% de los pacientes con sarampión, ¿ok? El tratamiento es sintomático, ustedes saben que no hay tratamiento, pero para aquellos casos con sarampión grave, puedo llegar a utilizar vitamina A para reducir las complicaciones. No es como que ayude a la enfermedad, pero puede llegar a reducir las complicaciones asociadas al sarampión, ¿ok? Entonces, en sarampión, acuérdense, muy importante, para Mixoviride, el periodo de incubación puede llegar a ser hasta 21 días. El sarampión es muy contagioso porque algo más que preguntan del sarampión, perdónenme, es que aeroliza, ¿ok? Al igual que el COVID. Eso quiere decir que las micras del virus son tan pequeñitas que llegan a aerolizar y eso hace que en una habitación, pues todos los individuos de una misma habitación sean susceptibles a la enfermedad, a diferencia de otras exantemáticas. El sarampión es muy contagioso porque se adquiere por la respiración, es decir, respiras el virus y te da sarampión. ¿Ok?
La vacuna, acuérdense que la vacuna está en la triple viral, que es la SRP, que se pone a los 12 y 18 meses en el esquema actual y en el esquema viejito a los 12 meses y a los 6 años, ¿ok? En casos de brote, como ya lo hemos visto, lo puedo llegar a poner desde los 6 meses y recuerden que cuando lo pongo a los 6 meses se considera dosis cero y que por lo tanto a los 12 meses les toca su dosis 1 y a los 18 meses le toca su dosis 2. ¿De acuerdo? Las contraindicaciones, pues todo paciente que llegue a tener inmunocompromiso. Profilaxis, vacuna en 72 horas en personas susceptibles y en pacientes con inmunocompromiso que no puedo aplicar la vacuna, le tengo que poner la inmunoglobulina hasta en las primeras 96 horas. Exactamente igual que con varicela en individuos susceptibles. Nada más que con varicela todavía me puedo dar el lujo de no ponerla, pero en sarampión, como sé que es tan infectocontagiosa y su virulencia es tan elevada, todos los contactos deben de ser vacunados y todos los pacientes con inmunocompromiso se les debe de aplicar gamaglobulina. Aquí sí, a diferencia de varicela. ¿Ok? ¿Dudas con sarampión? Está fácil, pero quiero que se acuerden de esto, aspecto tóxico de los pacientes. No se me vayan a confundir con exantema súbito, no se me vayan a confundir con eritema infeccioso o con escarlatina, ¿ok? Tanto el sarampión como la escarlatina como el Kawasaki tienen inyección conjuntival. Pero en la escarlatina, acuérdense que tienes una faringoamigdalitis con exudado. Aquí en el sarampión llegan a decirte que tienes el enantema o las manchas de Koplik. Y en Kawasaki, pues nada, el Kawasaki ni siquiera es una exantemática, el Kawasaki es una vasculitis. Entonces en el Kawasaki llegas a tener como los 5 manifestaciones del Kawasaki clásico, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Ahora, rubiola. Acuérdense que ayer o antier o el viernes, ya ni sé qué día, el jueves pasado, ¿qué día es hoy? Miércoles. El lunes vimos Torch. ¿O cuándo vimos Torch? Ya ni sé. Un día de estos. Un día de estos vimos Torch y sí, el lunes, ¿no? El lunes. Y vimos Torch y les decía, o el jueves, ya no me acuerdo, pero les decía que el rubiola congénita pues ya está prácticamente erradicada, pero pónganme por ahí la tríada de la rubiola congénita. La tríada de la rubiola congénita, ¿se acuerdan? ¿Ya se les olvidó? No me digan eso, no me digan eso. ¿Se acuerdan de la tríada de la rubiola congénita? Cabezón. No es cabezón, es catarata. Lo fueron a buscar, no hagan trampa, lo fueron a buscar. ¿O se acordaron? ¿Se acordaron o lo fueron a buscar? Díganme la verdad. Los perdono, pero no se les vayan a olvidar las triadas de Torche. Muy bien. Ujú. No es C de cabezón, oigan, es C de catarata. Catarata, S-A y e hipoacusia, sí, muy bien. Oigan, Pedro, acuérdate que las calcificaciones ventriculares y la hidrocefalia, eso es más relacionado con CMV y toxo, ¿ok? Muy bien. Sordera, catarata y conducto arterioso. Catarata, conducto arterioso y sordera. Ujú. Ok, perfecto, está bien. Ahora, la rubiola normal, las parenquimatosas de toxoplasmosis y las periventriculares de CMV. Muy bien. No se vayan a confundir, ¿eh? Esas son de CMV o toxo. Muy bien. Ok. Ahora, rubiola congénita es de la familia Togaviridae. Esto ya se los había dicho en Torch, ¿ok? El periodo de incubación, 7 a 10 días. Perdónenme,
hasta 21 días, lo mismo que les digo, si no tienen la menor idea y les preguntan incubación, ustedes pongan 21 días. Las manifestaciones clínicas, pues la verdad es que la rubiola otra vez les digo que en México está erradicada, pero no sabemos el comportamiento en los próximos años por la reaparición o la reemergencia de estas infecciones asociadas a la ausencia de vacunación. Como toda exantemática puede llegar a dar febrícula, odinofagia, linfadenopatías y estas manchas que se llaman manchas de Forchheimer, ¿ok? Em, el exantema es un exantema maculopapular confluyente, centrífugo, con mínima descamación, ¿ok? Y que otra vez les digo, no afecta palmas y plantas, ¿ok? El diagnóstico es por serología o aislamiento del virus en secreción nasal, perdónenme, o en sangre. Básicamente el diagnóstico es por serología, ¿ok? Las complicaciones de la rubiola pueden llegar a ser, como todo virus, te puede llegar a dar encefalitis, artritis o asociada a alteraciones hematológicas y el tratamiento es sintomático, ¿ok? El tratamiento es sintomático y la vacuna que lo protege se llama triple viral, o sea, sarampión, rubiola, parotiditis, cuyo esquema, otra vez se los repito, 12 y 18 meses, y en el esquema viejito, 12 meses y 6 años, ¿ok? Realmente no hay mucho más que yo les pueda decir como ya me acordé, perdónenme. Hay algo que siempre les preguntan en el ENARM y les ponen que es un exantema con lesiones de 1 a 2 milímetros o en cabeza de alfiler. Son lesiones súper chiquititas, ¿ok? El exantema primero aparece en la cara y el cuello y luego desciende, ¿ok? Eso se le llama centrípeto o eso es que significa que es cefalocaudal, ¿sale? Y perdónenme, cefalocaudal, no centrípeto, ¿sale? Cefalocaudal. Y eso les ponen mucho en el ENARM para que ustedes sepan que se trata de rubiola. Les ponen que es en punta o en cabeza de alfiler, ¿sale? Que las pápulas son súper chiquitas, ¿ya vieron? Súper chiquitas. Y que las lesiones principalmente aparecen en cabeza y cuello y luego se extienden a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Manchas de Forchheimer, que son como unas petequias, unas lesiones en el paladar, y esto es relacionado con el enantema. Enantema es el exantema, pero en la boca, ¿ok? Y acuérdense que es maculopapular, diseminado, el diagnóstico es por serología, la complicación principal de la rubiola es encefalitis, también se relaciona a trombocitopenia, y el tratamiento no existe, es un tratamiento sintomático. Las lesiones no son pruriginosas y respetan palmas y plantas, al igual que el sarampión. ¿Ok? Y vamos a tomarnos un descansito porque todavía nos faltan otras dos y siento que ya son muchas. Aquí ya es cuando se nos empieza a cuatrapear, pero vamos a tomarnos 5 minutos de descanso y ahorita regresamos para ver mano, pie, boca y para ver Kawasaki. ¿Ok? Ahorita regresamos.
¿Listos? Muy bien. Vamos a continuar. Ya nos falta bien poquito, la verdad. Entonces, vamos a ver mano, pie, boca. Acuérdense que mañana está un poquito más intenso, porque mañana les voy a dar lo que nos faltó del último día, ¿se acuerdan? Entonces, mañana está un poquito más pesadito, pero hoy los voy a dejar un poquito más relajados, ¿sale? Y entonces, vámonos con mano, pie, boca. Mano, pie, boca es una exantemática que, como ya les decía, y su mismo nombre lo dice, son vesículas en las manos, en los pies y en la boca, ¿ok? Es provocada por el Coxsackie tipo A16, súper frecuente en niños que acuden a guardería, al igual que el exantema súbito, al igual que el parvovirus, y se transmite fecal oral, se transmite a través de fomites. Su edad es más o menos al año, que es muy frecuente en bebés chiquitos. Y pues nada, las manifestaciones clínicas, como todo, fiebre, malestar general. El exantema, el mano-pie-boca o la enfermedad por mano-pie-boca provoca mucho dolor en la boca. Entonces son niños que normalmente se manifiestan con enantema o con lesiones en la boquita que se les dificulta mucho comer porque duele mucho, ¿ok? Entonces la manifestación principal es dolor oral, dolor en la boquita y, ay Dios, estoy poniendo muchísimo dolor en la boquita y y, em, y malestar general, ¿ok? Son vesículas ovaladas en la parte lateral y en la palma de la mano, en los pies y obviamente úlceras orales y lesiones vesiculosas alrededor de los labios. Entonces vean las manifestaciones clásicas, vesículas dolorosas, no pican, no son pruriginosas, son ligeramente dolorosas en los pies, en las manos y en la boca, literal. Entonces, pues bueno, asociada de fiebre y un poco de malestar general. La verdad es que hay diferentes grados de enfermedad. Hay niños que sí les va como un poquito mal. ¿Por qué? Porque en esa semana no comen nada. Y por lo tanto pueden llegar a deshidratarse o tener algunas complicaciones asociadas principalmente a deshidratación. Es una enfermedad, la verdad es que muy noble, pero que provoca mucho dolor en la boquita, ¿ok? El diagnóstico obviamente es clínico porque es súper específico, pero el gold estándar es a través de serología, ¿ok? El tratamiento es completamente sintomático y únicamente quizás a estos pacientes sí hay que agregarles como analgésico, aunque no tengan fiebre. ¿Por qué? Porque las lesiones les pueden llegar a doler, aparte de que aparecen en sitios que pues constantemente están con fricción. O sea, manos, pies, los niños usualmente caminan y tienen un poquito de dolor y obviamente tienen dolor al deglutir y dolor al comer. Entonces, pues nada, la verdad es que es una enfermedad muy benigna, se quita en el plazo de 5 a 7 días. Obviamente los niños tienen que tener un aislamiento de 2 semanas para evitar que se hagan contagios en las escuelas y todos los niñitos terminen infectados por mano, pie, boca. Como no hay una vacuna ni una prevención para mano, pie, boca, una vez que el primer niño comienza con mano, pie, boca, todos los niños del kinder comienzan con mano, pie, boca. No hay forma de evitarlo, no hay forma de evitarlo y siempre se asocia con brotes escolares, ¿ok? Ahora sí, veamos esta última enfermedad que a mí no me gusta catalogarla como exantemática, pero se las preguntan dentro de las exantemáticas, que es inyección conjuntival, queilitis y lengua frambuesada, ganglio de más de 1 centímetro en el cuello unilateral, edema de las manos y los pies. No es lesiones, es edema, hinchazón, ¿ok? Y por último, en la fase subaguda puedo llegar a tener descamación de las zonas edematizadas, ¿ok? Salió un simulador de mano, pie, boca donde venía Coxsackie A16, Coxsackie A2, Coxsackie 5, enterovirus 71 y decía algo de que si tenía afectación neurológica, sospechaba en enterovirus 71, me hizo ruido. Ok, fíjate que nunca he escuchado esa pregunta, está como muy específica, vamos a investigar y venía como correcta enterovirus 71 y venía encefalitis. Es que vean. A lo mejor el enterovirus, el número 71 está como muy específico, pero no es que no vimos encefalitis, es imposible ver todo en la vida, pero
las causas de encefalitis en pediatría, el 90% son virales, como todo en pediatría, ¿ok? En los niños no es como que separas la encefalitis de la meningoencefalitis, son juntas, ¿ok? No es como en los adultos que te puede dar meningitis solita, en los bebés no, en los niños es junto, es una misma entidad, ¿ok? El 90% de las meningoencefalitis en los bebés o en los niños menores de 5 años son causadas por virus. Y el virus que más frecuentemente se asocia es enterovirus, seguido de otros virus como virus del herpes. En algunas ocasiones puede llegar a estar relacionado con pues, rino entero, pero nuevamente el virus más frecuentemente, norovirus, pero el virus más frecuentemente asociado a encefalitis es enterovirus, ¿ok? Entonces, pues sí, la verdad es que un paciente con manifestaciones en sistema nervioso central, lo más frecuente es que sea por enterovirus, no por herpes. Otro tip para encefalitis, no creo que se los vayan a preguntar en el ENARM, pero la encefalitis bacteriana, acuérdense que te da glucorraquia en el líquido cefalorraquídeo, y que si les ponen el caso de una encefalitis bacteriana, se los van a poner en un paciente no vacunado. ¿Por qué? Porque en un paciente no vacunado o en un paciente con algún factor de riesgo para enfermedad grave o enfermedad diseminada. ¿Por qué no vacunados? Porque la causa número 1 de encefalitis bacteriana es Streptococcus pneumoniae. Y acuérdense que el neumococo, ¿a qué edades se aplica la vacuna de neumococo? ¿Se acuerdan a qué edades pones neumococo? Mientras les escribo la encefalitis viral. Al, este, eso. Ay, me equivoqué, no es norovirus, es enterovirus. No se me vayan a confundir. ¿Lo puedo editar? Voy a eliminar mi comentario. Muy bien, 2, 4 y 12, súper bien. Nada, les ponía aquí en el chat, hablando de encefalitis bacteriana, acuérdense, otra lo voy a escribir, hipoglucorraquia, y el agente principal es ese neumonía, ¿ok? Mientras que la encefalitis viral, acuérdense que es agua de roca, proteínas ligeramente elevadas en líquido cefalorraquídeo y agente enterovirus. Enterovirus. Ahí está. Listo. Eso es con respecto a encefalitis. Entonces, sí, la verdad es que estaba bien la respuesta. Es correcto, Alex. Sí, sí, lo más frecuente es que sea por enterovirus. Muy bien. Siempre que les pongan un paciente con una encefalitis viral, piensen en enterovirus. Y también te da lesiones como mano, pie, boca. Otro virus que les pueden llegar a preguntar es norovirus. Norovirus es la causa más frecuente de diarreas virales, ¿ok? Diarreas virales son por norovirus. Muy bien. Ok. Entonces, regresándonos un poquito a mano, pie, boca y al Coxsackie A16, muy rara vez el Coxsackie A16, la verdad es que nunca he leído que esté asociado con encefalitis, por eso es que ahí les ponían que no podía ser por Coxsackie. Esa es una pregunta como con truco, ¿ok? Muy bien. Entonces, las manifestaciones, las complicaciones, acuérdense que son relacionadas como con el dolor y las manifestaciones locales. Regresándonos a Cagua, importante que recuerden que esto no es como tal una exantemática. Acuérdense que esto es una vasculitis de pequeños y medianos vasos. ¿Qué, qué significa vasculitis? Pues es un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos y que gracias a esa inflamación de los vasos sanguíneos yo voy a ver conjuntivitis no purulenta, voy a ver keilitis. ¿Por qué? Porque las mucosas se inflaman. Voy a ver una adenopatía muy importante, única, ¿ok? Unilateral. Puedo llegar a ver las manos y los pies edematizados, no con ronchas, edematizados, y puedo ver un exantema polimorfo.
¿Por qué le llamamos exantema polimorfo? Porque puede adoptar maculopapular, puede ser macular, puede ser un rash. Hay diferentes formas en las que se expresa el exantema de Kawasaki. Puede ser un rash localizado en la espalda, pero nunca, nunca, nunca van a ser vesículas. En el Kawasaki no puede haber vesículas. De hecho, hay pacientes. ¡Ay, se abrió la puerta! ¿Vieron? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ok, quiere estudiar para llenarme el fantasmilla. Vamos a invitarlo a pasar. No es cierto, no, no te invito a pasar. ¿Vieron? Ay, qué terror. Pero no estoy sola, no importa. Este, muy bien. Ahí me avisan si se me aparece algo atrás, oigan. Porque no veo mi cámara. No, no le doy permiso. Ay, sí, ya me dio miedo, oigan, ya me voy. No, no es cierto. Bueno, pues ya ni modo, ¿ya qué hago? Ahí si ven algo me avisan. Estoy sola, o sea, bueno, mi hijo está dormido, ahí me avisan si ven algo, ¿eh? Este, les voy a poner mi cámara así. ¡Ay, no! ¡Cállate, Eric! ¡Cállate! Ahorita van a ver que me hago así. Oh, perdón, esa fui yo, del nervio. Tiré mi agua. Ahorita van a ver que me voy a retorcer. No es cierto. ¡Cancelo, Dios! No es cierto. Ya, sigamos. ¡Qué miedo! Ok. ¿Pausa qué? Pausa para rezar. Sí, hay que hacer una pausa para hacer un rezo. Ay, ya me dio miedo. Bueno, este, ya me desconcentré, oigan, y tiré mi agua. Ah, ya se despertó. Ya lo oí. ¡Eh! El fantasma ya lo fue a despertar. Ah, ¿ya lo oyeron? A ver, déjenme ver si está por aquí. No tengo ventanas, no, 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 no creo no, no es cierto, sí creo, ya me estoy poniendo yo de pechito. Este, vamos a seguir, creo que ya está su papá ahí con él. Sí, ya está. Ok, entonces, vamos a continuar con la enfermedad de Kawasaki. No, capaz salen todos corriendo. Muy bien, qué tal si es algo bueno? ¿Qué tal si nos vino a cuidar y les vino a dar buena vibra para Elena? Bueno, sigamos, sigamos. Después de esta pequeña relajación mental y este pequeño susto, bueno, que de relajación no tuvo nada, ya hice un desastre aquí en mi cuarto. Kawasaki. Acuérdense que les decía que Kawasaki es una vasculitis de pequeños y medianos vasos, en donde el Kawasaki, al ser una vasculitis, provoca lesiones en vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Pero lo más importante es que provoca lesiones lo más grave es que provoca lesiones en las arterias coronarias y eso te puede llegar a provocar aneurismas, dilatación coronaria y estos aneurismas o estas dilataciones te pueden llegar a provocar infartos o lesiones isquémicas en el miocardio si no se les da tratamiento, ¿ok? Razón por la cual todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki tienen que recibir la profilaxis, o más bien el tratamiento, no es profilaxis, es tratamiento. Tienen que recibir el tratamiento para vasculitis, ¿ok? El tratamiento específico para enfermedad de Kawasaki para prevenir la aparición de aneurismas coronarios es la gamma-globulina. Y esto, oigan, si les preguntan la dosis, ¿ok? Si les preguntan dosis, es a 2 gramos por kilo, dosis única. Se puede llegar a repetir a las 24 horas en caso de que el paciente persista febril. Ahorita vamos a ver los criterios del Kawasaki. Ahora, antes de adelantarme con el tratamiento, quiero que veamos los criterios diagnósticos. Y el Kawasaki lo vamos a dividir entre Kawasaki completo y Kawasaki incompleto. El Kawasaki completo va a ser de arriba para abajo, inyección conjuntival, queilitis o alteraciones en la boca, ¿ok? En la mucosa oral.
Adenopatía de 1.5 centímetros, además de 1.5 centímetros unilateral. El exantema, acuérdense que es polimorfo, significa que puede ser macular, papular, maculopapular, rash, etcétera. Y acuérdense que las manos y los pies pueden llegar a estar inflamados o edematizados y que 2 semanas después, ya cuando ya no hay fiebre, ya cuando no hay ningún otro síntoma, las manos y los pies pueden llegar a descamarse y esta descamación obviamente que es por la inflamación. El criterio de entrada para que yo pueda llegar a pensar en Kawasaki, te ponen que el paciente tiene al menos 5 días de fiebre. No es normal que un niño tenga 5 días de fiebre. Entonces, en Kawasaki es normal que los pacientes tengan hasta 5 días de fiebre. Es el criterio por el cual ustedes van a sospechar que están ante un caso de Kawasaki. Y en el incompleto tienes 2 o 3 criterios clínicos, no tienes los 5 criterios clínicos, ¿ok? Acuérdense que en el examen les van a poner un Kawasaki completo, para nada les van a poner un Kawasaki incompleto. Ahora, el tratamiento, el diagnóstico es clínico. ¿Por qué no hay un método diagnóstico para Kawasaki? Porque no se sabe la causa exacta del Kawasaki hasta hoy en día. Se cree que hay una infección viral por un virus, del que sea, y esta infección viral desencadena una respuesta inflamatoria o sea, como desorganizada, una respuesta inflamatoria exagerada, y esta respuesta inflamatoria te puede llegar a provocar una vasculitis. Algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, en la glomerulonefritis postestreptocócica, algo muy similar a lo que pasa como por los anticuerpos circulantes en el lupus, en la fiebre reumática, nada más que autolimitado, ¿ok? Se cree que es una combinación entre una enfermedad viral y una respuesta inmunológica. Cuando viene todo lo del COVID y el advenimiento del SARS-CoV-2, empezamos a ver muchísimos casos como de Kawasakis, muchos casos de Kawasaki. Entonces, esto nos llamaba mucho la atención porque si bien no cumplían todos los criterios de enfermedad de Kawasaki, sí tenían algunos, como la fiebre de más de 5 días, la aparición de lesiones cardíacas, de miocarditis, de valvulopatías, enfermedad, aneurismas, ectasias coronarias, el exantema. Entonces, se crea una nueva clasificación y entonces, a partir del COVID, se refuerza la teoría inmunológica asociada a un virus, en donde hay un virus que puede llegar a desencadenar una vasculitis. Antes de eso no se sabía, o sea, se sabía y se sospechaba, pero no se puede confirmar, ¿ok? Entonces, en la fase aguda, el Kawasaki normalmente es fiebre, fiebre de muy alto grado de difícil control. 39 durante todo el día, 38, difícil controlarla. Y obviamente después de 3 días de que tienes fiebre sin foco, técnicamente esos pacientes deberían de ser hospitalizados, ¿ok? Le buscas ibu y no tiene, le buscas gripa y no tiene, le buscas otitis y no tiene diarrea, no tiene nada. Y en el quinto, cuarto día aparece un exantema. Muchos pacientes no son diagnosticados, entonces al no ser diagnosticados o se les da el diagnóstico de un exantema viral, pues obviamente no se puede saber el diagnóstico específico, no se les da la gamaglobulina y estos pacientes debutan con aneurismas coronarios y a la larga estos aneurismas coronarios se tapan, se ocluyen con trombos en su interior y entonces el paciente se infarta en edades tempranas o hay isquemia miocárdica asociada a antecedentes de enfermedad de Kawasaki no tratada. En la etapa subaguda normalmente es donde viene la descamación de las manos y los pies y trombocitosis. Por eso es que ante pacientes que tienen 600, 800 mil plaquetas, si yo tengo una ectasia, un aneurisma en la coronaria, pues obviamente se van a formar trombos y estos trombos van a ocluir la arteria coronaria y esto puede llegar a provocar, como ya lo dijimos, isquemia. ¿Sale? En la fase de convalecencia, hacia las 8 semanas de que iniciaron los síntomas, pues entonces todo se normaliza. La gran mayoría de los pacientes con ectasia o con aneurismas que recibieron gamaglobulina, estos aneurismas o estas ectasias coronarias van a desaparecer, pero pues algunos pacientes pueden llegar a debutar con meningitis aséptica, con hepatitis, con hidrops vesicular, piuria estéril, miocarditis súper frecuente en los pacientes con Kawasaki. Todos los kawitas tienen miocarditis, ¿ok? Y muchos pacientes pueden llegar a tener pericarditis. Acuérdense entonces que el tratamiento es la gamma globulina
Y todos los pacientes con Kawasaki se les tiene que dar ácido acetil salicílico hasta que se normalizan por completo las plaquetas o hasta que descartas por completo que las coronarias se hayan afectado. Es decir, diagnosticas Kawasaki. En ese momento inicias gamma globulina a 2 gramos kilo, dosis única. En el momento en el que tú inicias la gamma globulina, la fiebre debería de desaparecer. Los síntomas inflamatorios deberían de desaparecer. En caso de que no desaparezcan, puedes dar una segunda dosis de gamma globulina. Y si no, se considera resistencia a la gamma globulina y entonces tienes que dar pulsos de esteroide. Pero son los casos como muy contados, ¿ok? El tratamiento de elección no son los esteroides, es la gamma globulina, ¿sale? Ahora, si el paciente está febril, el ácido acetilsalicílico se lo puedes dar a 80-100 miligramos por kilo día, pero pues obviamente tienes cierto riesgo de que te haga reye, ¿ok? Entonces, puedes tratar la fiebre con otros fármacos, pero las guías de práctica clínica te dicen ácido acetilsalicílico. Luego, una vez que se quita la etapa febril, te mantienes con ácido acetilsalicílico de 3 a 5 miligramos por kilo día. Esto ya no se lo tienen que aprender, pero sepan que es una dosis bajita. Y esta dosis no la usas como antipirético. Esta dosis la usas para antiagregante plaquetario, porque acuérdense que los pacientes con Kawasaki van a tener trombocitosis, van a tener muchas plaquetas. Y si el ecocardiograma te reporta una lesión en las coronarias, pues tienes riesgo de que se tape. Entonces, todos los pacientes deben de tener ácido acetilsalicílico. Y todos los pacientes con Kawasaki se les debe de hacer un ecocardiograma al momento del diagnóstico y 2 semanas después. Si tú detectas que tienes lesiones en las coronarias, entonces debes de repetir el ecocardiograma cada mes o incluso cada 3 meses durante 1 o 2 años, ¿ok? Las guías de práctica clínica son como muy específicas en el seguimiento de estos pacientes, no se lo tienen que aprender, pero sí tienen que saber que el paciente con Kawasaki va a tener riesgo cardiovascular el resto de su vida. Se ha visto que los pacientes con Kawasaki tienen más índices de hipertensión arterial sistémica, de enfermedad coronaria aguda, de síndrome metabólico. Entonces, técnicamente, una vez que te da Kawasaki, deberías de tener un seguimiento el resto de tu vida con un cardiólogo. Si no tuviste lesiones coronarias, al menos una vez al año hasta que el paciente cumple 18 años, ¿ok? Entonces, pues es una enfermedad grave. ¿Por qué? Pues porque es una vasculitis. Y vean, es algo súper común. El Kawasaki es súper común, ¿ok? El problema es que no lo diagnosticamos o pasa como un exantema súbito, pasa como un exantema viral y nadie le da tratamiento, ¿ok? Entonces, dudas que tengan hasta ahorita con enfermedades exantemáticas. Lo de los 5 miligramos, sí, ahí les va. Para Kawasaki se los voy a anotar aquí. Para Kawa, en la etapa febril vamos a dar ácido acetil salicílico de 80 a 100 miligramos kilo día. Una vez que pasa la etapa febril, en la etapa una vez que se quita la fiebre, al quitarse la fiebre, hay que dejar mantenimiento de 3 a 5 miligramos kilo día hasta 3 a 6 meses. Esto va a depender de los hallazgos por eco, ¿ok? Hallazgos por eco. Si el paciente tiene aneurismas, todo el tiempo que el paciente tiene aneurismas o todo el tiempo que el paciente tiene alguna afectación cardíaca, el paciente debe de mantenerse con aspirina para antiagregarse las plaquetas, ¿ok? Entonces, pues bueno, con esto hemos terminado las exantemáticas. Ahorita les voy a poner algunas preguntas de exantemáticas. Inscríbanse, inscríbanse porque es muy importante que contesten estas preguntitas, ¿ok? ¿Listos? Ahí van. ¿Ya está la mayoría? Ay, ojalá México gane, sí, oigan.
Sí, ya casi empieza, ¿no? Ya casi, vamos a apurarnos. Ahorita ya en 25 minutitos empieza. Sprotrick Shenki. ¿Listos? ¿Listos, listitos? Vamos. Primera pregunta. Niño de 2 años, atendido en consultas por vesículas en cara, de 2 días de evolución, intenso prurito. Niega tos, asiste a guardería. La valoración, la verdad es que es normal. Buen estado general. Se observan pápulas, vesículas en la región frontal y en las mejillas. Las mismas lesiones en la piel cabelluda y algunas se observan pápulas, vesículas y pústulas aisladas. El resto sin datos patológicos. Obviamente que ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es, claro que varicela, porque es la única que tiene vesículas en sus lesiones, ¿ok? ¿Cuál sería la opción más adecuada a llevar a cabo en un recién nacido cuya mamá ha presentado lesiones compatibles con varicela a las 24 horas después del parto? Le pongo la vacuna, administración de aciclovir, gamaglobulina en el recién nacido o actitud expectante. ¿Qué le hago al bebecín? Muy bien, duditas ahí con la vacuna. La vacuna, yo se los dije ahorita en varicela, oigan. La vacuna de varicela es una vacuna de virus vivos. No se la puedo poner a un bebé recién nacido, ¿ok? No se le puede poner a un recién nacido, razón por la cual le doy gamma. Ahora, con respecto a la ciclovir, acuérdense que la ciclovir es tratamiento de la varicela. El bebé no tiene varicela. El bebé te dicen que la mamá tiene varicela, pero el bebé todavía no tiene lesiones. Entonces no le puedo dar ciclovir profiláctico. Lo único que le puedo dar a ese bebé es gamaglobulina. Muy bien. Señale el agente causal de la escarlatina. Agente causal de escarlatina. Listo, está bien fácil, oigan. Muy bien. Escarlatina es causada por Streptococcus que es un estreptococo betemolítico del grupo A. Niña de 6 años, atendida en consulta externa por dolor faríngeo, exantema y fiebre. Adenopatía cervical de 1.5 milímetros. Faringe hiperémica, hepatomegalia, esplenomegalia, exantema maculopapular de predominio en tórax y abdomen. Recibió tratamiento con amoxicilina. ¿Cuál es el agente causal? Muy bien, Epstein-Barr. Piógenes, acuérdense que causa escarlatina. La escarlatina no da hepatoesplenomegalia ni nada. O sea, realmente pues no, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Tratamiento de primera elección para el caso anterior. Cefalosporinas de tercera generación, quimioterapia, penicilinas o antiinflamatorios. Pues primero tengo que saber qué tiene el paciente, pero ya dijeron ustedes que es Epstein-Barr. Entonces, el tratamiento para Epstein-Barr es quimioterapia. Sí. Alguien lo va a poner, vas a ver, Carlita, alguien lo va a poner. ¿Listos? Quimioterapia, muy bien, es cierto. Antiinflamatorios, muy bien. Antiinflamatorios. Muy bien. Entonces,
Ya para irnos, nada más quiero que me digan cuál es la enfermedad que te provoca líneas de Pastia. ¿Qué enfermedad te provoca piel de lija y líneas de Pastia? Escarlatina, muy bien. Escarlatina. ¿Qué enfermedad te provoca manchas de Forsheimer? Manchas de Forsheimer y exantema macular en cabeza de alfiler. Rubiola congénita. ¿Qué familia de virus es la rubiola? Togavirus. ¿Qué familia de virus es el sarampión? Paramyxoviridae. Muy bien. ¿Cuál es el exantema que se caracteriza por aparecer inmediatamente se quita la fiebre? Exantema maculopapular que aparece a las 12 horas que se quita la fiebre. Exantema súbito. ¿Cuál es el sinónimo de exantema súbito? Sinónimos. Roceola o sexta enfermedad. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Cuál es la infección que provoca? Están muy fáciles todas, oigan, están muy fáciles, no hay ni cómo confundirnos. Inyección conjuntival, queilitis, lengua frambuesada y faringoamigdalitis bacteriana. Alto, alto. Inyección conjuntival, queilitis y faringoamigdalitis bacteriana. Eso. Ya ven que tienen que leer hasta el final. Lean los casos hasta el final porque luego, eh, sí, luego les doy ahí Ya Brian ya está en otro canal. Vámonos, vámonos. Muy bien todos. Muy bien todos. Nos vemos mañana. Descansen. Chao. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora y doctores, por su presencia. Los vemos mañana para terminar con el bloque de pediatría. Hasta mañana. Bye, bye, bye. Hasta mañana.